Muy buenas, gente, muy buenos días. Si me estáis viendo desde Europa, buenas noches. Si me veis desde América, bienvenidos a Desayuno Royal, bienvenidos a este podcast, a este canal donde tratamos temas de lo más diversos mientras me tomo mi tacita de café. Aquí estamos una semana más y hoy traigo un tema que es el de los Sanfermines, pero enfocado a la parte del encierro. No sé si conocéis en qué consisten los encierros de Sanfermines, son quizá los encierros más populares y más conocidos a nivel mundial, y básicamente pues son toros de 500-600 kilos que salen corriendo y hay gente que se pone delante para correr delante de los toros. Y entonces la cosa va de que si corres más rápido que el toro sobrevives, y si corres más lento que el toro, pues el toro te pilla, te engancha con el cuerno y te puede matar, ¿vale? Esa es la gracia, ¿no? Entonces, por supuesto, es un tema que es controvertido porque al final los toros no deja de ser, pues haces el encierro para llevarlos a la plaza de toros y luego en la plaza de toros se lidian, y es toda la parte de la tauromaquia, que bueno, pues es una tradición española, pero eso no quita que sea algo pues muy debatible, muy cuestionable, y cosas en las que no quiero entrar ahora mismo. Me podéis decir qué os parece en comentarios todo el tema de la tauromaquia, porque ahora hay un debate muy importante en España, porque a pesar de ser tradición, pues lógicamente hay asociaciones en contra del maltrato animal y demás que colisionan, ¿no? Y están viendo a ver si se prohíben, no se prohíben, etcétera. Pero por eso, en comentarios puede estar bien la opinión. Yo lo que quería era hablaros sobre la tradición en sí misma, sobre todo para todo el público que nos puede ver desde LATAM y que no sepa muy bien la historia que hay detrás de los encierros de Sanfermines. Y de hecho, hay muchos españoles que tampoco saben cuál es la historia detrás de los encierros y de los Sanfermines en general. O sea, quiero decir, pensadlo, ¿no? ¿Cómo nace esto de decir, un grupo de colegas sentado, ¿no?, que dice, oye, estaría guapísimo que soltemos a 6 toros de lidia y que nos pongamos a correr delante a ver quién es el último en morir? Bueno, la verdad es que cuesta imaginarse los primeros encierros, ¿no? Porque ahora que ya están montados, pues sí, pues hay miles de personas que se ponen delante y que hacen la carrera cada día, pero bueno, los primeros fueron raros, y eso es de lo que quiero hablaros hoy. En cualquier caso, muchísimas gracias a todos por acompañarme un día más, tanto desde YouTube como desde las plataformas de podcast. Muchísimas gracias a todos los miembros y patrocinadores y mecenas que soportan y que ayudan a generar contenido para este canal. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, y en cualquier caso podéis ayudar muchísimo simplemente dejando un like, dejando comentarios y compartiendo los vídeos. Tenéis el último noticiario ya subido aquí a YouTube, y ya sabéis que cada semana pues subimos 2 Desayunos Royal, 2 podcasts y una entrevista. Mañana tenemos entrevistas, ya me diréis qué os parece, porque creo que va a ser canelita en rama. Pero bueno, vamos a hablar sobre los encierros de Sanfermín, y en concreto sobre cómo se te ocurre, ¿no?, tener esta idea, ¿no? ¿De dónde nace esto? Las fiestas de Pamplona, Sanfermín, y fíjate que yo he tenido una oportunidad muy buena en el anterior Desayuno Royal, que fue 7 de julio, Sanfermín, ¿no?, que para acordarse es muy sencillo, ¿no? Es la canción: 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, Sanfermín. Entonces es muy fácil acordarse de ello, y se marca el inicio de las fiestas de Pamplona, y bueno, pues hay una serie de actos de tradición, de procesiones, el chupinazo, etcétera. Hoy quiero que nos centremos en los encierros, en este acto de los encierros de Sanfermines, de llevar a los toros desde los establos de Santo Domingo, que se llaman, hasta la plaza de toros, ¿no? Y entonces llevan a los toros, que hay gente que no lo sabe, pero ya os lo explico yo. Van 6 toros bravos, 6 toros de lidia, y 6 bueyes que son los que son mansos. La diferencia entre ambos es porque la gente los ve y parecen iguales, ¿no? O sea, tú los ves y así a simple vista dices, ostras, es que el toro y el buey, los dos, los cabestros, que se llaman, ¿no?, también llevan cuernos, pero ellos hacen como de guía a los toros. O sea, los mansos son los que tienen el respeto del toro, y el toro sigue la manada de hacia donde van los cabestros. Entonces se tiran para que los toros no se pongan tampoco muy nerviosos, porque un toro bravo se puede poner muy, muy nervioso, empieza a recibir muchos estímulos y puede empezar a cornear a todo el mundo. Entonces si van los bueyes, los cabestros, en una dirección corriendo, como que el toro dice, vale, pues tengo que ir con la manada y tengo que ir junto, ¿no? Independientemente de que, por supuesto, un toro bravo va a intentar cornear a la gente. Esto ya digo que es algo que hay mucha gente que no sabe, ¿no? Y la diferencia no es tanto en tamaño, se diferencia en color, en el color del toro, pero también en la forma. El cabestro pesa más, y los cuernos no solo es que no estén tan afilados, sino que no tienen el instinto de cornear. El toro bravo baja la cabeza e intenta
enganchar con el cuerno y levantar a alguien por delante. El cabestro, el buey, no lo hace, por eso es manso. Y se sueltan 6 mansos y 6 bravos. Y van todos juntos. Entonces, los mozos, los que van corriendo, suelen buscar al toro bravo, porque correr delante del buey pues es simplemente ir por delante. Que a ver, cuidado con los mansos, porque sí, son mansos, lo que tú quieras. Es un bicho de 600 kilos que va corriendo. O sea, si te tropiezas, te caes, te pisa y te pasa por delante. 600 kilos de bicho, ¿vale? Que vale que no te cornee y que no te levante y tal, pero cuidado con el cabestro. Entonces, los encierros al final cumplen una función que es simplemente de llevar los toros desde unos establos a la plaza de toros. Pero claro, dices, ¿hay alguna necesidad de hacerlo de manera que te estés jugando la vida? ¿No los podéis llevar en un transporte, en un camión y que directamente aparezcan en la plaza de toros? Y la respuesta es que sí, que así se hace. De hecho, en la mayoría de plazas de toros pues hay transportes y se transportan pues de donde sea la ganadería, pues se llevan en ferrocarril, se llevan en coche, en camión, etc. Bueno, en coche no creo, en camión, etcétera, ¿no? Entonces, el origen de justamente los encierros de San Fermín se remonta a la época medieval, cuando no existían ni el transporte terrestre ni los ferrocarriles, y básicamente si querías llevar un toro de un lado a otro, pues es no con una correa como si fuera un perro, pero más o menos pues con unos pastores y que lo fueran jaleando para que vaya corriendo en la dirección que a ti te interesa. Y ese es el origen verdaderamente de los encierros. Empezaban y cuando se organizaba en una ciudad festejos, ferias y empezaban pues a gente ponerse delante de los toros para intentar recortarles o torearles y demás, pues tenían que llevar los toros a las ciudades y lo que hacían era los dejaban en unos establos a las afueras de la ciudad. Y el día que ya había que llevarlos a la plaza de toros, pues los llevaban desde los establos hasta la plaza de toros. Y lo hacían un grupo de pastores que básicamente van con una vara y que van golpeando al toro para que vaya de los establos que están en las afueras de la ciudad ya a la plaza de toros. Ese es el origen de los encierros como los conocemos hoy en día. Incluso a día de hoy, si miráis los encierros de San Fermín en cualquier año de los recientes, veréis que hay unos pastores todavía a día de hoy que van con todos los corredores, o la inmensa mayoría de ellos, van con el atuendo de San Fermines, que es pantalón y camiseta blanca y un pañuelo rojo atado al cuello. Los pastores van con un polo de color verde. Y si os dais cuenta, van con una vara, con un palo que se supone que anteriormente era para golpear al toro en el culete y que salga corriendo. A día de hoy, esos palos, esas varas, los utilizan los pastores para golpear a los corredores. Y esto es real, ¿eh? Si miráis a cámara lenta y solo os fijáis en los pastores que hay a lo largo de todo el recorrido de los encierros de San Fermín, los pastores con la vara golpean a los corredores, no a los toros. Y no es que golpeen a los corredores al azar, sino que golpean a los corredores que están tocando el toro por detrás. Porque claro, tú el toro quieres que vaya en línea recta. Si tú le tocas el culete o le tocas por el lomo en algún momento para pues, hacerte el valiente y demás, porque dices, vale, los cuernos los tiene delante, o sea que no me va a hacer nada, lo que puedes hacer es distraer al toro y que el toro se gire. Y que entonces empiece a cornear a mucha gente que está pasando por ahí que no espera que el toro se gire. Entonces, los pastores, ¿qué hacen? Pues cuando ven a alguien tocando por detrás al toro, que está prohibido, agarran el palo y meten unas hostias que te quedas sin mano, ¿vale? Según cuentan. No toquéis al toro, nunca por detrás. Los pastores de la dehesa, los que criaban a los toros, pues los llevaban primero a las afueras de la ciudad, eran estos establos que digo de Santo Domingo, que siguen a día de hoy saliendo desde ahí los encierros, y de ahí pues los llevaban a la plaza de toros. Esto es en la época medieval, no había ni plaza de toros, o sea, la plaza de toros era la plaza mayor de cada ciudad, ahí es donde se hacía la lidia, ¿no? Y luego después hicieron la siguiente plaza de toros, está en la plaza del Castillo, que a día de hoy tampoco está ahí la plaza de toros. En la plaza del Castillo, en San Fermines, lo que hay es un escenario y hay conciertos. Creo recordar, yo he estado 2 o 3 veces en la fiesta de San Fermines, muy divertidas, por cierto. Pero los primeros datos documentados que se recogen de San Fermines, hay aquí diversidad de opiniones, porque la primera vez que se documenta esta fiesta como tal, con estos eventos y el encierro y demás, es de 1527, ¿vale? Se celebraba en Pamplona una feria de ganadería y como parte de esa feria de ganadería pues había
un componente religioso y también un componente de tauromaquia. Y como tal, pues llevaban las ganaderías, llevaban toros y luego pues los llevaban a la Plaza Mayor para hacer el espectáculo. Y ahí es donde empieza a haber algo documentado. Esto era el 10 de octubre. Fijaos que los Sanfermines a día de hoy son en julio, y esto estamos hablando de octubre. Hay otros textos de que el rey de Navarra, ¿no? Él celebraba como unos eventos taurinos, aquí ya no había feria de ganadería y demás, y esto era a finales de julio, por 1300 hay algo, pero como que no se sabe exactamente dónde está el origen. Es decir, eso que decíamos antes de la mesa de los colegas decidiendo en plan de, tío, vamos a soltar a los toros y nos ponemos a correr delante, verdaderamente nunca se dio. Empezó a haber una feria en Pamplona y de ganadería y como tal pues hacían el espectáculo este con los toros porque era así como un ambiente festivo y el encierro no era un encierro, o sea, eran los pastores llevando los toros de un lado a otro. Entonces era un montón de señores con varas y que iban jaleando a los toros, a los mansos sobre todo, para que los mansos corran y los toros bravos sigan a los mansos y los iban llevando. Entonces iban corriendo durante todo el recorrido, pero por los lados y por detrás de los toros. No se ponían delante a correr, sino iban por detrás, pues simplemente empujando la manada para desplazarla hacia donde tuviera que ir. Era simplemente un medio de transporte. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se hacía eso, pues claro, tú ya te tienes que imaginar al típico que ahí así, con el colega, dice, aquí no hay huevos a ponerse ahí delante del toro mientras los pastores van llevándolo del punto A al punto B. Dice, que no hay huevos. Y entonces, pues así empezó, o dicen que empezó, pues poquito a poco había gente que aprovechaba y se ponía delante a correr delante de los toros. Aquí una precisión. Correr delante de los toros es una cosa para la que la gente se prepara. O sea, hay corredores en Navarra, en España y bueno, en muchos países del mundo que se preparan durante todo el año a lo mejor para correr delante del toro en los encierros. Y es una cosa que, si os fijáis, los corredores cada uno tiene un tramo del encierro, siempre es el mismo recorrido, entonces tiene un tramo, es un tramo que se conoce y es un tramo donde va buscando hacer una carrera de unos 100 metros más o menos para que ponerse delante del toro y bueno, el 100 metros es muchísimo, quizá menos, ¿no? Pero unos metros te pones delante del toro y luego te tienes que salir hacia un lado para dejar que sea otro corredor el que se ponga. Y claro, aquí la gracia es que un toro tiene que hacer todo el recorrido, que son 850 metros. Un corredor hace un cacho, entonces se van turnando. Y por eso también, pues al comienzo el toro viene más fresco y luego ya cada vez va estando más cansado. Uno de los peligros que hay en San Fermín, además del toro, lógicamente, es el hecho de que hay mucha gente. Entonces, claro, tú tienes que ir pendiente del toro, que viene detrás y que va a intentar cornearte, y tienes que ir esquivando la gente que tienes delante. Y tienes que, para salir muchas veces, que hacerte paso y empujar, entonces es complicado. Yo nunca he corrido en los Sanfermines, nunca lo haré, porque es una cosa que no sé hacer, y es verdaderamente peligroso. Es verdaderamente peligroso porque el toro es un animal de 500, 600 kilos que si te pilla te mata. Entonces, de hecho hay fallecidos, no hay tantos como uno pudiera pensar, pero hay fallecidos por cornadas que te han dado. Hay muchísimos médicos y ambulancias y de hecho en la propia Plaza de Toros hay un quirófano. En el encierro de ayer mismo operaron a 2 personas en la propia Plaza de Toros por heridas que habían hecho el toro, pero ya digo que aunque no muera mucha gente, existe un riesgo que es real, ¿no? Y hay una cosa que es muy curiosa, porque yo ya, como decía antes, he ido varias veces a las fiestas de San Fermines, completamente recomendables, hay muy buen rollo, hay un montón de conciertos, y los encierros pues es una cosa más, y cuando los estás viendo, aunque sea desde fuera, ni siquiera estés en las vallas, cuando pasa el encierro y pasan cientos de corredores corriendo, los 6 toros, los 6 bueyes, va todo el mundo corriendo, os juro que tiembla la tierra, ¿sabes? Estás tú cerca y aunque hay una valla, un muro y tú no lo puedas ver, lo que está pasando allí en el encierro, eso tiembla y lo notas, ¿sabes? Y dices, hostias, ¿sabes? O sea, imagínate una manada con cientos de reses, ¿no? Cientos de toros y vacas y demás moviéndose, ¿no? en una dirección. Eso debe ser espectacular. Pero bueno, el caso que es peligroso, además lo hacen por la noche, es impresionante el tema de que las calles por las que pasa el encierro están en el centro de Pamplona, donde la gente está de fiesta y está bebiendo y demás, pero el encierro es a las 8 de la mañana, a partir de las 6 empiezan a venir un ejército de camiones de limpieza
y empiezan a barrer, a limpiar, a echar agua, detergente, yo creo que echan bromo ya prácticamente para desinfectar todo y para que de toda la pringazón de copas y cosas que se van cayendo al suelo se quede todo bien, para que la gente pueda correr y no se quede pegado en el suelo, y empiezan a montar todo el circuito del encierro con las vallas, las protecciones y demás, y en cosa de un par de horas lo tienen todo recogido, limpio, fresquito, aseado y con las vallas puestas. Y la policía pues controla que no se cuelen menores, que no entre gente borracha y demás, y bueno, hace lo que puede, porque son mucha gente y el control que hacen es visual, no pueden estar ahí en la entrada pidiendo entrada, ¿no? Básicamente. De hecho, hace un par de días, porque ahora mismo están siendo los encierros, hace un par de días una de las heridas creo que era una chica y era menor de edad, que bueno, pues se les ha colado, ¿no? La gente, claro, dice la policía, dicen, hombre, nosotros confiamos en la responsabilidad de la gente. Y yo, bueno, es que la gente a veces está bastante loca. Bueno, el caso, que estamos en Edad Media, que los pastores llevan los toros de un lado a otro, y parece como que empieza a haber gente que se pone a correr delante de los toros. Y se pone, pues, a poquita gente, ¿no? Pues por hacer un poco el ganso y el idiota, pues a correr delante. Hasta el punto de que en 1717, y de hecho también en 1731, existen documentos legales de la ciudad, bandos municipales que se llaman, como leyes de la ciudad, que prohíben expresamente que la gente corra delante del toro. Pues no sé, habría habido algún muerto y demás, y prohíben correr delante de los toros. Pero bueno, a la gente como que esa prohibición le da un poco igual, y de hecho se empieza a popularizar y empieza ya a correr ya mucha gente, no solo cuatro colgados, a partir del siglo XIX, 1800 y por ahí, y de hecho dicen que los primeros instigadores de correr delante de los toros eran no solo la gente de Pamplona, sino los carniceros de la zona donde estaban los establos, que eran ellos y los hijos de los carniceros de Santo Domingo, los que corrían delante de los toros. Y como en 1800, de hecho exactamente en 1867, se legaliza ya y se regula la carrera. Y dices, vale, se puede correr en estas circunstancias. Bueno, pues lo que os he dicho antes, no menores, no sé qué, este es el recorrido, vale, perfecto. Y el ayuntamiento como que empezó a hacerse cargo de la seguridad y de la limpieza, y la seguridad es las vallas y la limpieza es que, bueno, pues más o menos esté un poquito despejado el circuito. Mirad, desde que hay registros, que es desde el año 1924, ha habido 15 muertos documentados como consecuencia de los encierros. ¿Vale? Los 3 últimos muertos han sido en el año 2009, un chico de 27 años de Alcalá de Henares, de Madrid, de España. En el 2003, un señor de 62 años de Pamplona, que imagino que, claro, dices que con 62 años, ¿qué haces corriendo delante de los toros? Pues el señor lo llevará haciendo toda la vida, y será de Pamplona, y ya digo que al final, como son unos poquitos metros que te pones delante del toro, pues son esos, pero bueno, pues ese año lamentablemente le tocó a él. Y digo ese año porque normalmente no suele haber muertos en los encierros. Y el siguiente es de 1995, que fue un chico de 22 años, súper joven, de Estados Unidos. Y esto es interesante porque diréis, ¿qué pinta un americano de Estados Unidos corriendo delante de los toros? Y es que los Sanfermines se han popularizado y pasan a ser una fiesta o unos encierros conocidos a nivel mundial como consecuencia de un libro llamado Fiesta que escribió Hemingway. Ernest Hemingway fue pues un escritor, y justamente este libro fue el que le catapultó y con el que inició su carrera como escritor, aunque no fue el primero que escribió, pero sí el primero que tuvo cierto éxito. Es un libro que iba de una historia de periodo entre guerras, está ambientado en París, y periodo entre guerras de España y Francia, está ambientado en París, y también una parte en Pamplona, y mientras están en Pamplona los personajes desarrollando la historia y demás, pues transcurren las fiestas de San Fermín, y Hemingway la relata con bastante exactitud, ¿no? De todo lo que es el encierro, la fiesta que hay antes, etcétera. Cuenta como toda la tradición, y claro, pues dio a conocer al mundo la fiesta de Pamplona y de San Fermín. Estamos hablando de una época en la que no había televisión, no podías llegar a ningún sitio si no es pues con un libro que casualmente se hizo popular, ¿no? Y Hemingway estuvo varios años en Pamplona, en los Sanfermines, y ya está. Hoy, a día de hoy, vas a YouTube, buscas encierros San Fermín y demás, y te puedes ver cualquiera de los encierros de cualquiera de los años, y ya está. Duran 2 minutos, 3 minutos, lo ves, pues ya está. 6 toros más 6 cabestros corriendo delante de mucha gente. Fue gracias a Hemingway que la fiesta se popularizó y se masificó.
Hasta el punto de que a día de hoy, si veis un encierro, dices, tío, si es que no puedes correr con tanta gente, ¿sabes? Y sobre todo que hay un toro, hay un toro que está viniendo y tienes que estar casi más preocupado, más que correr más que el toro, tienes que estar preocupado de no chocarte con el de adelante, ¿no? Hay muchas reglas de la gente que sabe correr bien, ¿no? De las cosas que hacer, si te tropiezas, te caes, te quedas en el suelo, las manitas a la cabeza, a rezar un poquito y a esperar que pase la manada y confiar en que no te pisen mucho, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque si te intentas levantar, pues a lo mejor haces que se caiga otro corredor o peor, viene el toro justamente a la altura que tú te estás levantando y te engancha con el cuerno. Entonces, bueno, hay ciertas reglas y de hecho de lo que se quejan los corredores es que como que entra gente que no está preparada o que no sabe cómo hay que correr delante del toro y se mezclan con gente que sí sabe y entonces al final como que se hace un poco de lío. Esto nunca lo sabremos porque hay muchos corredores americanos que vienen como consecuencia del libro que escribió Hemingway y que saben correr delante de los toros y de hecho lo dicen los propios corredores de Pamplona que dicen, no, pues hay gente que sí, pero hay otros que no. Y de hecho es sorprendente en el baremo este de muertos que hay en los encierros que el porcentaje de extranjeros es bastante alto, cuando no debería ser así, porque corren muchos más españoles, ¿no? Pero bueno, pues es gente que supongo que nosotros desde chicos, pues igual por educación, pues ya percibimos que un toro de 500 y pico kilos no es correr delante de una vaquilla, ¿sabes? Que si te engancha, te revienta. El origen de las fiestas de San Fermín, y aquí os voy a contar un poquito ni siquiera diría historia, es casi curiosidades, ¿no? Pero el origen de las fiestas, como os podéis imaginar, claro, dices San Fermín, un santo, tiene un componente religioso, y bueno, como casi todas las fiestas de Europa, que siempre es que la Virgen de no sé qué o el santo de tal, y ese es el origen de luego lo que es toda la fiesta. Hay un componente de ganadería, pues os contaba antes que se celebraba en Pamplona pues justamente una feria de ganadería y entonces pues había un mercado, había mucha gente en la ciudad y demás, y lo hacían coincidir con la parte de espectáculo de tauromaquia. Y juntas los tres elementos y te da pues la parte de los encierros, ¿vale? Por supuesto, en San Fermín la fiesta pues, es una fiestas, pero a lo bestia, ¿sabes? La gente bebe mucho, hay un montón de conciertos, como decía, de actividades para niños, hay para todas las edades, en verdad, está muy bien. La ciudad se peta de gente, o sea, se llena, no tiene ningún sentido toda la gente que entra en esa ciudad. ¿Por qué el nombre de San Fermín? En contra de lo que la mayoría de la gente piensa, San Fermín, el santo al que rezan los corredores justo antes de que salgan los toros, que le piden al santo que le den su bendición y demás, no es el patrón de la ciudad. El patrón de Pamplona no es San Fermín, es San Saturnino. O sea, y dices, a ver, no tiene ningún sentido, las fiestas se llaman San Fermines y le rezan al santo y demás. Tío, es San Saturnino, el santo de Pamplona, es el patrón de Pamplona. San Fermín es el patrón de la comunidad foral de Navarra. Que es la región donde está la ciudad, que es Pamplona. Entonces, bueno, es una historia que viene así como casi un poco leyenda, ¿no? Y tenía a San Fermín, o Fermín, antes de que fuera santo, era el hijo de un general romano, estamos en siglo III, ¿sabes? O sea, año 300 o por ahí, pues era el hijo de uno de los capos del Imperio Romano que bueno, pues que los romanos estaban por la zona y llegó bueno, ni siquiera era un profeta, era un obispo, ¿no? Saturnino, y le convirtió al cristianismo. Entonces hizo que se convirtiera al cristianismo el hijo del capo romano y pues luego viajó a Francia, se convirtió en obispo y en Francia le cortaron la cabeza. Pues, estas son las movidas de esto de no, es que tú no adoras a mi Dios, no sé qué tal, y bueno, pues llegó a ser obispo, Fermín, obispo de Toulouse, me parece, de un pueblo de Francia, y los franceses también, que de los franceses no puede venir nunca nada bueno, pues le cortaron la cabeza. Entonces se convirtió en santo, San Fermín, y de hecho, y esto no está confirmado, pero se cree que el atuendo del pañuelo rojo es en honor a la sangre de San Fermín de cuando le cortan la cabeza. Pero bueno, esto también puede ser por el color de la bandera de Navarra, a lo mejor el color de la bandera de Navarra viene también de la sangre del... Bueno, en fin, estos son ya movidas que llega alguien en algún momento de la historia y dice, a ver, esto vamos a inventarnos cómo ha sido la historia, ¿no? Y yo os podía aquí haber contado cualquier bola de cómo nace esto de los encierros, pero bueno, realmente
Fue una cosa de un proceso y ni siquiera las fechas coincidían, porque ya os digo que a día de hoy es el 7 de julio cuando empiezan, pero inicialmente eran el 10 de octubre, desde que es cuando está documentado, pero bueno, luego ha ido evolucionando. Lo que sí que quería que supierais era un poco, que es una cosa que yo también me he preguntado, de cómo fueron los primeros encierros. Pues los primeros encierros fueron sin gente corriendo delante del toro. Corrían detrás del toro y eran los pastores que iban llevando los toros de punto A a punto B. De los establos los llevaban a la plaza de toros, a la plaza mayor en este caso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, fue evolucionando y es una historia que me creo más. ¿Sabes? Porque el hecho de imaginarme el grupo de colegas diciendo, no, vamos a ponernos tal y vamos a montar todo esto de los toros y tal, me cuesta un poquito creerlo, ¿sabes? Porque el ser humano es idiota, pero no tanto. Pero claro, si ya es una cosa que ya estaban haciendo los pastores, el ponerte tú delante y tal, eso ya sí que lo veo más razonable y más posible. Por mi parte nada más, quiero sí que saber un poco vuestra opinión sobre la parte, o sea, solo quiero hacer el desayuno royal de la parte del encierro, ¿vale? Porque luego es mucho más controvertido toda la parte de tauromaquia, la corrida de toros y demás, pero lo que es el encierro, si habéis oído hablar de ello, si habéis visto alguna vez un encierro, si verdaderamente le tienes o no le tienes miedo al toro, y claro, es que verdaderamente cada uno de los cuernos del toro, de las astas de toro, es como un puñal. Y no solo es que sea como un puñal, que dices, no, pero es mucho más gordo, sí, pero es un bicho de 500 kilos que va a una determinada velocidad y porque se encuentre con tu carne no va a parar, porque eso atraviesa, ¿sabes? Es como un ferrocarril que va avanzando y no frena. Entonces, es verdaderamente peligroso y hay un componente muy importante de imprudencia por parte de la gente y sobre todo, ya digo, de extranjeros que vienen, aunque luego en puridad, en el encierro como tal, no muere tanta gente. De hecho, y otro dato curioso, en Pamplona, y no saben muy bien por qué, porque en el libro de Hemingway jamás se menciona nada así, pero los americanos y los extranjeros, hay una fuente dorada, me parece, en la ciudad, o desde la propia muralla de la ciudad, que como las calles están petadas de gente, pues llaman a la gente de abajo, o sea, se suben arriba, se suben a la fuente, se suben a la muralla, llaman a la gente de abajo y se flipan a tirarse, en plan rollo concierto, de no sé qué tal. Bueno, pues han muerto el doble de personas de las que han fallecido en los encierros, han muerto tirándose de la fuente y tirándose de la muralla, porque piensan que la gente que está abajo les va a coger. Y dices, bueno, o no, y además que te estás tirando de una altura de 7 metros, ¿sabes? O sea, tío, que no puedes parar a una persona que lleva 7 metros cayendo poniéndoselo las manitas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues son cosas así y no se sabe de dónde viene eso, porque se tiran de una fuente, no sé si la fuente es de San Fermín también y demás, y es una cosa que hacen solo los extranjeros y no saben por qué es, porque no aparece en el libro, que dices, a lo mejor lo contó no, es que no es tradición nuestra y demás, pero ya os digo, en los últimos 3 fallecidos, que son desde 1995 hasta el año 2009, 3 fallecidos en encierros, en ese periodo de tiempo han fallecido 6 personas tirándose de murallas o de la fuente, pero bueno. También a veces vienen de vacaciones a España, estos son muy dados los ingleses, y se tiran de los balcones en los hoteles, a hacer lo que llaman balconing, que básicamente te subes en un hotel al balcón, ves la piscina que está en el centro y dices, hostia, yo como soy la hostia voy a saltar y voy a llegar y voy a caer en la piscina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos que no llegan a la piscina y se matan. Entonces, bueno, pues aquí está pasando algo mismo. Es el fenómeno balconing, pero aplicado a los Sanfermines. En cualquier caso, no os tiréis desde sitios altos y esperando que la gente os recoja, no os tiréis a piscinas y en la medida de lo posible, a no ser que sepáis lo que estáis haciendo, yo os recomendaría que tampoco corráis delante de un toro bravo. Por mi parte nada más, simplemente contaros pues esta anécdota de San Fermines. A partir de ahora espero que ya todo el mundo sepa que el patrón de la ciudad de Pamplona no es San Fermín, sino que es San Saturnino. Una cosita más que os lleváis aprendida para hoy, dejadme abajo en comentarios vuestra opinión sobre el fenómeno en general de los encierros. No lo tienen en muchas ciudades porque, como digo, ya llevan directamente los toros a la plaza en camiones o en tren, pero hay algunas ciudades que todavía lo conservan. Recordaros que mañana tenemos entrevista aquí en el canal de Desayuno Royal, aunque es a la hora de la tarde, para que sea verdaderamente un desayuno para nuestros panitas de LATAM, que también tienen sus derechos y también son persianas, ya lo sabéis. Persianas y personas, las dos cosas. Nada más por mi parte, desearos un excelente día a aquellos que me estáis viendo por la mañana y a los que me veis por la noche trasnochando, pues que descanséis muy bien y mañana que os levantéis para comeros el día. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!